mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Martes 7 de noviembre del año 2023. Antes de entrar al tema, quiero en esta mañanera enviar un saludo afectuoso y un fuerte abrazo a uno de mis mejores amigos, que es una amistad que ya va casi para los 60 años, 55 años ya, y vamos para los 6 decenios. Salvador, hoy que cumples años, te envío un abrazo y ya pasado mañana nos juntaremos para celebrar. Jesús, tú y yo. Muy bien. Voy a comentar con usted algo que ha resultado como tema después de analizar y platicar con personas conocedoras del asunto, de esta tragedia en Acapulco, pero también podría ser extendida esta tragedia a un número importante de municipios en ese estado, y algo que poco se habla, la tragedia agrícola. Guerrero no es un estado que se caracteriza por ser un estado agrícola, aun cuando hay una parte pequeña en términos de hectariaje que durante un tiempo producía melón cantaloupe, melón chino que le llaman. Sin embargo, es un estado donde la siembra de temporal de maíz fundamentalmente es lo que rige. Y los efectos del huracán Otis tuvo a bien acabar prácticamente con casi toda la cosecha, porque no se ha levantado toda la cosecha, una cantidad, un porcentaje menor, creo que 5 o 10%. Eso es parte de la tragedia que no se ve. Se concentran en Acapulco, los grandes hoteles, los edificios, casas, tiendas departamentales, etc. Pero se olvidan de esa parte que es quizá la parte más atrasada, pobre, del estado de Guerrero. Muy bien. Y eso me llevó a platicar, como dije, con algunas personas que, aparte de conocer la realidad de esto que está pasando en Acapulco y en Guerrero de manera más extensa, es el problema de la verdad en la cosa pública en México. Una de las cosas a la que llegamos como conclusión después de platicar con 2 o 3 amigos que le entienden, vamos a decir, desde el punto de vista de la sociología, esa costumbre tan nuestra de temerle a la verdad. Al mexicano no le gusta decir la verdad. A veces ni a amigos de ultraconfianza se atreve a decir: oye, la estás regando, oye, cometiste este error, o esto que dices está mal. Mucho menos a un compañero de trabajo, un colega, un funcionario, un político, un diputado, etc. Bueno, los asesores de políticos encumbrados temen decirle la verdad a su asesorado. Yo tengo una anécdota en ese respecto. Durante algunos años he sido asesor de políticos en su calidad de gobernantes y también en algún caso de legislador. Entonces, en uno de los casos, a mi asesorado cometió un error en una intervención pública. Entonces, en un acto de prudencia en ese momento, que yo era más imprudente en aquellos años que hoy, entonces ya en la soledad del despacho le digo: mira, dijiste esto, pero no es así, es así. Yo con cierto temor. Y me dice: te agradezco que me hables así, con franqueza. Y te ordeno que a partir de la fecha lo hagas, me dice. Error que cometa, dímelo. El que sea. Pero eso sí te pido que lo hagas en privado. Perfecto. Y entonces, así lo hicimos, y era aquello, corregía inmediatamente. Este es un político inteligente, un hombre, e inmediatamente le agarraba y perfectamente. Pero hay asesores que temen
decirle a su asesorado: señor, eso que está planteando usted es un error, por esto, por esto, por esto. Porque piensan que su labor es loar, es halagar al que de alguna manera le paga su sustento, es decir, le sirve a él y recibe un salario. Bien. Sin embargo, cuando esa actitud, esa conducta, la trasladamos a otras esferas de la vida nacional, encontramos cosas vergonzantes, que son una muestra de corrupción. Demos algunos ejemplos. Cuando el actual presidente de la República, el Bulto López Obrador, integró su gabinete y nominó o designó a la doctora Graciela Márquez al puesto de secretaria de Economía, nadie tuvo el valor de decirle en privado: señor presidente, con todo respeto, usted está designando para ese puesto a alguien que no es la persona más adecuada. Es una doctora en economía, pero es una doctora en historia económica. No la conocen los empresarios, no la respetan los empresarios. Es una académica que siempre ha estado en una institución, en el Colegio de México, etcétera, etcétera. Entonces, con todo respeto para usted y su decisión, creo que ha cometido usted un error y creo que podríamos manejar las cosas para que usted no perdiera imagen y corrigiere ese error. Nadie se atrevió a decirlo. Bueno, pero el presidente insiste y luego nomina a la persona menos calificada para ese puesto, la tía Tatis. Porque la doctora Márquez, cuando menos tenía, pues conocimientos de la historia económica y era una economista. Pero la tía Tatis, digo, pobrecita, con todo respeto. Y así el presidente ha designado y justificó con 90% de lealtad y 10% de capacidad. Y vean la calidad del servicio público en México hoy. Muy bien. En esas condiciones, cuando platicamos y analizamos el problema en el contexto más general, saltó inmediatamente algo que normalmente no reparamos en ello. El mexicano tiene miedo de decir la verdad, prácticamente en cualquier situación. Teme incomodar al interlocutor o al que ha cometido el error. Tiene pánico. ¿Por qué? Porque el mexicano ha sido educado a que la falta más grave que puede él cometer es equivocarse y que lo exhiban públicamente en ese error. Por eso los debates entre políticos son más bien conciertos de monólogos. Esto ha penetrado en todos los aspectos de la vida política nacional. Vean ustedes los comentarios de funcionarios de la misma gobernadora del estado de Guerrero en torno a la tragedia y esa cruda y ofensiva realidad que están enfrentando cientos de miles de guerrerenses. En vez de decir: señores, ha avanzado la recuperación, pero nos falta esto, esto y esto, y tenemos esto, esto, no. Ya se restableció el servicio tal, y que por acá y por allá, cuando las imágenes muestran pilas de basura, animales muertos, no se sabe si hay cadáveres en esos escombros, etcétera, etcétera. Dice uno: ¿cómo una tragedia de esta magnitud tememos ventilarla? Y si nos vamos a la designación de tal o cual aspirante a una candidatura, y así, y podríamos extendernos y llegar a tocar prácticamente todos los ámbitos de la vida política nacional. Pero si nos vamos a la vida académica, es lo mismo. Es decir, todo el mundo sabe que al que nombraron en tal o cual institución es muy limitado, es un hombre con escasas luces intelectuales o científicas. Sin embargo, tememos decirlo, porque qué tal si me despiden, si me quitan esa plaza, etcétera, etcétera. Un país, una sociedad que obra así, no puede llegar
a puerto seguro. No puede tener buen fin un país que se rige por la mentira, la hipocresía y, en consecuencia, el cinismo. López Portillo, casi al final de su presidencia, dijo: corremos el peligro de convertirnos en un país de cínicos. Yo podría afirmar, recordando al presidente López Portillo, que México es ya, indubitablemente, un país de cínicos. Y agregaría, de cobardes, de miedosos y por lo tanto de cómplices con la corrupción, con los nombramientos absurdos de este o aquel funcionario. Y otra vez, un servicio público conformado por altos funcionarios con esas características y ese enmudecimiento de quien debería señalar esas deficiencias en tal o cual nombramiento, este país va al fondo del precipicio. Y luego tenemos otro tipo de personaje político que se escuda en el pasado y en el antepasado para no tocar el presente. Es que hace 40 años y hace 30, pero eso ya pasó. Oye, es que eso ya pasó. Ya Reyes Heroles se murió, ya fulano ya se murió. Son otros los problemas. Hay que partir del presente, no olvidar el pasado, pero hay que partir del presente y tratar de dibujar lo que vamos a ver, padecer, sufrir el 24 y el 25. De ahí eso que planteé el otro día, vamos a tocar temas que tengan que ver con el futuro. Y el futuro es ese bienio que es el año electoral del 2024 y el primer año y 3 meses, porque va a ser octubre, noviembre y diciembre el año próximo, del próximo gobierno, serían 15 meses que van a ser de pesadilla. Por esa razón, pues, reitero la invitación del otro día a que en este espacio le demos prioridad a los temas de futuro y en algunas ocasiones a temas de presente. Espero que su comprensión sea la respuesta a esto que le planteo. Por lo pronto, le agradezco su presencia aquí en la mañanera de Ángel, la perrona, la buena. La otra es una invitación chafa. Gracias otra vez y nos vemos mañana miércoles.